Don Antonio Ledesma, muy buenos días. Un placer saludarlo, mi querido amigo. Un abrazo para usted y para toda la audiencia en estos nuevos tiempos que estamos ya inaugurando, con la esperanza de que todo sea para mejor, para la humanidad, muy especialmente para Colombia y para Venezuela. Que el niño Dios nos traiga muchas cosas buenas y que a Venezuela le traiga otra vez la paz, la prosperidad, la armonía, todo lo que le ha quitado este régimen maldito que se apoderó de ese gran país. Bueno, don Antonio, cuéntenos qué pasa en Venezuela en este momento. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se vive esta Navidad en Venezuela, la tierra suya, que por lo mismo es tierra nuestra también? Cuéntenos. Bueno, la tragedia sigue ante los ojos de los que no dejamos esconder la miseria, la hambruna, los sufrimientos en las que se desenvuelven millones de venezolanos. Lo que ocurre es que Venezuela es una nación con dos repúblicas adentro. Una república representada por una élite. Esa élite donde un grupito se beneficia de los recursos públicos, de gente que ha acumulado riquezas, en su mayoría malavidas, para poder deleitarse en esos bodegones que publicitan. Seguramente usted habrá visto cómo tratan de proyectar una película que es como una historia de ficción, queriendo hacer ver que en Venezuela hay una bonanza, que la gente va a los centros comerciales, que la gente disfruta de las exquisiteces que se expenden en los anaqueles de los bodegones, de los supermercados, de productos importados de todas partes del mundo, de la nueva serie de casinos o de bingos que han venido inaugurando, que han convertido a Venezuela en dos cosas. Primero, una gran zona franca. Ya no es la zona franca de Paraguaná o la zona franca de Margarita, sino que ya todo el territorio nacional es una zona franca en un país donde no hay políticas comerciales, no hay políticas arancelarias, donde estos grupitos, estas mafias hacen importaciones a su leal saber y entender, y además de una gran zona franca en la que han convertido el territorio nacional, es también Venezuela hoy por hoy, para nuestra vergüenza, la lavadora más grande del continente, porque en nuestro país se están lavando esos capitales sucios que están represados dentro del territorio nacional, porque en virtud de todo este proceso de seguimiento del testaferro, por ejemplo, de Alex Saab, de todas las personas que han sido sancionadas, de todo el seguimiento que están haciendo organismos jurisdiccionales del mundo sobre las finanzas indebidamente acumuladas por estas mafias, no les ha quedado otro remedio, otra alternativa que hacer esos desembolsos dentro del territorio nacional, y con ese dinero, el oro ensangrentado del arco minero, con el dinero del narcotráfico, con el dinero de la corrupción, se están financiando esta red de bingos, de casinos, de bodegones, de establecimientos donde se hacen ventas suntuarias que nada tienen que ver con la otra república. Y la otra república es la que componen ese 96% de venezolanos que viven en condiciones de pobreza, de gente que tiene salarios paupérrimos, de jubilados que reciben una pensión equivalente a $2 al mes, de trabajadores que en su mayoría dependen de la economía informal. Y esas son las imágenes que el régimen pretende silenciar, ocultar, que son las imágenes que nos presentan a las universidades que han sido víctimas de un exterminio, las plantas físicas de las escuelas deterioradas, así también las instalaciones hospitalarias, las instalaciones portuarias, las instalaciones del metro de Caracas, que ya no es ni soñar lo que fue aquel metro que usted muy bien sabe llegó a deslumbrar no solo a colombianos, argentinos, peruanos, sino hasta los propios europeos. Esa es la tragedia que estamos viviendo todavía los venezolanos. Usted habla de un 96% de venezolanos en estado de pobreza.
¿Esa es una cifra que usted se inventa, que usted fabrica, o esa es una cifra real, don Antonio Ledesma? Es una cifra 96. real, es una cifra real confirmada por una institución que merece el crédito no solamente de venezolanos, sino que tiene prestigio o alcance internacional. Es una investigación que hacen universidades lideradas por la Universidad Católica Andrés Bello. Pero es que si no es suficiente esta estadística, que tiene validez documental, que tiene certificaciones estadísticas, están también los propios pronósticos que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con la institución dependiente de la ONU que analiza los niveles de pobreza, que nos ubican a Venezuela ya como un país más pobre que Haití. Ya somos un país más pobre que Haití y tenemos un nivel de miserialización muy por debajo de las cotas establecidas por la ONU. Según la ONU, para que una persona no caiga en la franja de la miseria, debe recibir algo más que $1.50 diario. Y resulta que en Venezuela no es que reciban $1.50 diario, es que el salario de un trabajador en Venezuela, y eso usted lo puede averiguar por cualquier vía, y quienes me escuchan podrán también saber si miento o no, es equivalente a $2 mensuales. O sea, somos más que un país en miseria. Somos un país que vive esta gran paradójica de haber sido una nación riquísima con inmensas reservas petroleras, con inmensas reservas de oro, de aluminio, de hierro, de bauxita, de carbón, de gas, y desgraciadamente, por obra y gracia de esta tiranía, nos han convertido en el país más pobre, prácticamente uno de los países más pobres del mundo. Y esto, desde luego, va a ser para nosotros un gran reto a la hora de que pasemos la página e inauguremos un nuevo ciclo de libertades, porque recuperar a Venezuela, sacarla de este abismo de miseria, de pobreza, de crisis estructural, va a costar sangre, sudor y lágrimas, como llegó a decir una vez Winston Churchill. Doctor Ledesma, un feliz año para usted. Le habla Jair Peña y yo quiero preguntarle, bueno, ya nos cuenta usted sobre la labor de maquillaje que ha hecho el régimen en Venezuela. Eso ya lo venía haciendo, por ejemplo, Corea del Norte, en una ciudad fronteriza que ahorita no recuerdo su nombre. Es una ciudad totalmente fantasma, pero uno ve que es una ciudad enorme, llena de rascacielos, divina desde el lado de Corea del Sur, pero claramente simplemente pues es eso, maquillaje, es un montaje, no es real, es una falsa prosperidad. Es lo mismo que está haciendo el régimen de Venezuela, doctor Ledesma. Pero usted, como usted bien sabe, en Colombia estamos en vísperas de elecciones. Tenemos elecciones el próximo año de Congreso, Senado de la República, Cámara de Representantes y también la elección del presidente de la República. Y la verdad es que la amenaza de que llegue el socialismo del siglo XXI encabezado por el señor Gustavo Petro al poder, pues esa amenaza es más latente y más patente que nunca. Yo quisiera preguntarle un poco sobre cuál era el estado de Venezuela en el año 98, que tengo entendido es cuando llega Chávez al poder, el descontento generalizado de la gente con la clase política. ¿Cuál era ese estado de cosas en Venezuela en ese momento y por qué llega Chávez al poder? Bueno, comencemos más bien antes. Cuando Chávez intenta dar por primera vez un golpe de Estado el 4 de febrero del año 1992, un mes antes se daba un registro reconocido a nivel mundial que Venezuela tenía el crecimiento económico proporcionalmente más grande del mundo. Estábamos creciendo a una tasa de 9 puntos del Producto Interno Bruto. Pero además, también teníamos ya una tasa de desempleo a nivel de primer mundo. La tasa de desempleo ya iba por el 6 por 6, 5%. Y se iban incrementando también las reservas internacionales. Se estaba estabilizando la balanza de pagos, las cuentas corrientes. Venezuela venía ya en un proceso de disminución de la inflación y después de la política de unificación cambiaria también se venía estabilizando el signo monetario venezolano, o sea, el bolívar. Llegamos a producir en ese año del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 1999,
1991, 1992, se incrementó la producción de petróleo en 1 millón de barriles. 1 millón de barriles se incrementó. Y luego, al final del gobierno del presidente Caldera, la producción de petróleo era equivalente a 3.400.000 barriles. Pues bien, los niveles de pobreza para aquel entonces se situaban en un 37%. De allí que cuando Chávez llega al poder con la promesa de una constituyente, con la consigna de que se vayan todos, con el discurso que era como un ciclón que estremecía a los venezolanos, denunciando la corrupción, denunciando la podredumbre de las instituciones públicas y que iba a sacar del foso de la pobreza a la gente, que iba a modificar los tribunales de justicia para que hubiesen jueces probos. Pues bien, comencemos por el petróleo. PDVSA llegó a ser la segunda transnacional petrolera más calificada del mundo. Teníamos 22 refinerías, adentro y afuera. 22 refinerías que con las que teníamos dentro de Venezuela era más que suficiente para producir el combustible que se consumía internamente y que daba para exportar. Pues bien, hoy estamos produciendo menos de 600.000 barriles. Hoy estamos importando gasolina. Es como que si en Colombia importaran esmeralda o importaran los colombianos café. Nosotros estamos importando gasolina porque las refinerías están destartaladas, la industria de PDVSA fue destruida, los tribunales, en vez de adecentarse, se corrompieron, los tribunales están ocupados por gatilleros de Maduro que simplemente actúan como sicarios disfrazados de jueces, vestidos con togas y birretes, para sentenciar inocentes y para absolver a culpables. Además de eso, la pobreza ha llegado, como lo decía, según esta investigación científica, a 96%. El salario, como ya he dicho, está equivalente a $2 al mes. Eso no sirve ni siquiera para sobrevivir en la miseria. Un país que llegó a recibir más de 1.000 millones de dólares, nada más por concepto de la renta petrolera, hoy tiene una deuda pública externa que supera los 170.000 millones de dólares. O sea, un país en bancarrota. Y si eso no es suficiente, yo he definido a Venezuela que somos al mismo tiempo Marquetalia. Somos Marquetalia porque en el territorio de Venezuela están escondidos los bandidos que han cometido todo tipo de crímenes en territorio colombiano. Y si no, vean ustedes que han sido dados de baja en los últimos meses Santrich, Omaña y el Paisa. O sea, Venezuela es la guarida de la narcoguerrilla. Por eso somos una suerte de Marquetalia. Y también somos una Sinaloa, porque en Venezuela están los tentáculos del cartel de Sinaloa, y cuando no es el cartel de Sinaloa es el de La Guajira, o son los cárteles del Perú, o de Bolivia, o de Colombia, o el cartel de los soles. O sea, somos un país aliado con el narcotráfico. Y si eso no es suficiente, yo diría que Venezuela es como también Somalia, porque Venezuela ha sido somalizada, porque en Venezuela están, además de los grupos terroristas y los grupos del narcotráfico, están las megabandas, como la megabanda del Tren de Aragua, la banda de los Pelusos, la banda del Picure y la banda del Coqui. Y cuando no son las megabandas, son los pranes que manejan las cárceles. Y cuando no son los pranes, son los colectivos que financia el régimen de Venezuela. O sea, un país en manos de Lampa. Esa es la situación ahora, después de aquella promesa del socialismo del siglo XXI, que le prometió a los venezolanos transformar y mejorar la economía, y lo que ha hecho es hundir a un país que era riquísimo y ahora es pobrísimo. Don Antonio, la situación de la clase política en Venezuela, ¿cuál es? Nosotros desde Venezuela, desde Colombia, vemos como Venezuela pareciera no tener orillas ideológicas. Pareciera que todo el mundo o es de izquierda o de centroizquierda, pero nadie está del otro lado, en la derecha. Bueno, digo nadie, evidentemente usted sí lo vemos en eso, claro, lo vemos a María Corina Machado, pero pareciera que los otros que han aparecido de cuando en vez con cantos de sirena terminaron igual o aliados o alineados con el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Y en ese orden de ideas pareciera que no puede haber una oposición que pueda sacar a Venezuela del fango donde está metida. Es que para poder defender ideologías hay que defender principios. Creo que el déficit que hay en Venezuela, como en otras partes del mundo, es moral, de orden moral.
cuando no se tiene una formación ética y moral, se es vulnerable a cualquier filtración de orden ideológico. Gente que un día es comunista y otro día defiende el nihilismo u otro día es liberal, o gente que simplemente se bambolea de un lugar a otro sin ningún tipo de prurito. Eso para mí es consecuencia de la falta de fuerza moral. Para poder defender una ideología hay que tener convicciones, hay que tener principios y no caer en ese columpio en el que se mecen los oportunistas que van de un lado a otro simplemente buscando prebendas, no defendiendo propuestas, no defendiendo un esquema programático, que es precisamente en el que uno se formó. Desde que yo era un niño, me decían mi madre, mi familia, que uno tenía que estudiar para poder servir. Yo siendo incluso ya dirigente conocido, pues yo llegué a ser diputado a los 23 años, cuando hacía mis estudios de posgrado, yo me esmeraba, no solo por satisfacción personal, sino siendo un hombre público, a mí me daba como pena que me fueran a reprobar en un examen. Y por eso lo digo, y perdonen si luzco petulante, en mis estudios de posgrado yo fui el primero en la graduación. Y lo hice porque me esmeraba, porque trataba de rendir y por respeto a la opinión pública. Porque uno cuando es un hombre público no tiene esa burbuja a la que algunos apelan de que la vida privada es la vida privada. No, cuando uno es un hombre público se abren las fronteras de la vida privada. Y por eso la formación, la educación es vital para que tengamos mejores servidores públicos. Y el servicio público no es que dependa solo de la educación que uno tenga, porque la educación formal es una cosa y la educación de la familia es otra cosa. A mí en la escuela me enseñaron a sumar, a restar. En la universidad me enseñaron las disciplinas de la gerencia pública, pero en mi casa mi madre me enseñó a decir buenos días, me enseñó a decir por favor, me enseñó a decir gracias. Eso vale mucho en este mundo donde se han mineralizado algunas posiciones, se han relajado algunas conductas que han dado lugar incluso a que sean catapultados a posiciones de poder relevantes personas que no tienen ni ética, ni formación académica, ni buenas costumbres. Don Antonio, tenemos entendido que la tragedia de Venezuela no es solamente la que usted pinta, sino que además en Venezuela se acabó, por ejemplo, la producción de gasolina, que los venezolanos que viven en la nación que tiene las mayores reservas de petróleo conocidas, no hay gasolina para que la gente nutra sus vehículos. Está también la crisis del agua, donde en Venezuela tenemos la fábrica de agua más importante de América. ¿Cómo ha sido eso posible? ¿Cómo lo han tolerado los venezolanos? Inclusive los más corrompidos, ¿cómo toleran caer de una nación que lo tiene todo en abundancia, a una nación donde falta todo? ¿Eso cómo ha sido posible? Porque estamos en manos de una claque que no tiene ningún sentimiento a favor de buscarle solución a los problemas de la gente. No son verdaderos servidores públicos, sino que ocupan las posiciones de poder para servirse de esos estrados y para desarrollar un disfrute sensual de esas posiciones de poder. Venezuela, como usted lo ha dicho, llegó a tener 22 refinerías. Nada más dentro de Venezuela llegamos a tener, después de la India, la segunda refinería más importante del mundo, que es la refinería de Amuay, además de la refinería de Punta Cardón, la refinería de Bajo Grande en el estado Zulia, la refinería del Palito en el estado Carabobo, la refinería de Guaraguao en el estado Anzoátegui. Y si eso no es suficiente, teníamos refinerías en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, refinerías en las Bahamas, refinerías en República Dominicana, una en Cienfuegos en Cuba y otras refinerías que teníamos todavía adquiridas a 5 en los Estados Unidos. Y es insólito
que siendo Venezuela un país petrolero que abastecía el consumo interno, no solamente en gasolina, sino también en diésel, en gasoil, etcétera, hoy en día la gente tiene que hacer cola de 15 horas continuas para poder conseguir combustible. En agua, déjeme decirle nada más este ejemplo. En el estado Bolívar están dos ríos caudalosos. Son dos ríos muy grandes de Venezuela y yo diría que de nuestro subcontinente. Está el Orinoco y está el Caroní. Pero además del Orinoco y el Caroní, con las corrientes del Caroní, del Bajo Caroní, se construyó la represa del Guri. La represa del Guri es, después de la represa de las Tres Gargantas y la de Paraguay, la tercera más grande del mundo. Para que la gente que me escuche tenga una idea de la dimensión de esa represa, allí cabría completamente lo que es actualmente Dubái y quedaría una tercera parte todavía libre. En el estado Bolívar la democracia construyó el acueducto de Cambalache, el acueducto de Tocomita. En Ciudad Bolívar se construyó el acueducto de Angostura. Y resulta que la gente en el estado Bolívar está padeciendo de sequías porque no hay agua potable, porque los acueductos no tienen mantenimiento. ¿Cómo se puede explicar que un estado que es favorecido por estas corrientes de agua dulce extraordinarias esté padeciendo de la escasez de agua potable? Caracas, que construyó en la democracia el TUI 1, el TUI 2, el TUI 3, el TUI 4, que tiene allí las reservas de agua por ejemplo, de la represa de Camatagua, no está recibiendo más del 60% de la población de Caracas no recibe agua potable porque los sistemas de bombeo están deteriorados, porque ese es un sistema que tiene que empujar agua hacia Caracas, que está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y pudiera yo estar aquí hablándoles a ustedes de todos los acueductos que se construyeron en democracia, en Falcón, en Carabobo, etcétera, y resulta que ni el sistema eléctrico, que ni los acueductos funcionan porque simplemente quienes fueron colocados en esos puestos fueron militares en algunos casos o civiles que no tienen ninguna formación o que simplemente fueron a robar, a hacer negocios con el dinero destinado a mejorar las turbinas del sistema eléctrico, con el dinero destinado a mejorar los equipos de bombeo de los acueductos, y por eso hoy tenemos esta tragedia en materia de servicios públicos. Doctor Ledesma, usted ha mencionado un poco sobre la crisis económica que está afrontando Venezuela, la pérdida de infraestructura, la grave crisis de seguridad que está afrontando nuestro hermano país, pero todo esto es consecuencia de algo, y es que cada vez, paulatinamente, el chavismo se fue ganando la institucionalidad en Venezuela, llevando obviamente a la destrucción de la democracia liberal. ¿Cuáles fueron esos grandes hitos que logró el chavismo para cambiar toda la estructura institucional del Estado venezolano y poder manipular pues todo a su antojo? Bueno, primero una campaña de mutua destrucción en la que incurrieron los principales partidos políticos. Fue una campaña de toma y dame, una batalla en la que se intercambiaban acusaciones. Los adecos le decían corruptos a los copellanos respondían más corruptos que usted. Y en medio de esa trifulca aparecieron estos expertos en populismo, en demagogia, prometiéndole a la gente tocar el cielo con las manos. Hubo una campaña de odio, de resentimiento, al extremo de que a quienes fueron protagonistas de 2 intentos de golpes de Estado se les entregó las riendas de la democracia. Voy a poner un ejemplo, y no sé si seré muy duro, prosaico, no sé. Es como que si a usted lo ponen a escoger al director de la escuela de sus niños y usted pone en la escuela de sus hijos como directora a un pedófilo. Bueno, ¿cómo usted va a poner las riendas de un país en manos de 2 golpistas? De gente que mal usó las armas de la República para tratar de asesinar al presidente de la República en ejercicio, como quedó demostrado. Yo estuve en el Palacio de Miraflores esa madrugada, vi los ventanales tiroteados, se salvó de milagro el presidente Carlos Andrés Pérez de no ser asesinado. Yo era gobernador de Caracas, tuve que enfrentar
esos dos golpes de Estado. Bueno, esa fue la primera gran tragedia. Cómo estos fascinerosos usaron las virtudes de la democracia para llegar al poder, y después que se valieron de las virtudes de la democracia para llegar al poder, se dedicaron a desmantelar las instituciones y convirtieron las instituciones públicas en simples mamotretos, en parapetos de los cuales se sirven, y por eso en Venezuela no hay separación de poderes, en Venezuela no hay autonomía del poder judicial, en Venezuela el fiscal del Ministerio Público es un activista que le sirve al régimen, por eso ese régimen comete de manera descarada crímenes de lesa humanidad. Por eso Venezuela es el país con el mayor número de presos políticos del mundo, presos políticos civiles y militares, presos políticos que se han muerto en la cárcel, como murió, por ejemplo, Fernando Albán, a que torturaron en la tumba, murió el general Baduel, al que también dejaron morir a Mengua en la cárcel, y como están también sometiendo a tratos vejatorios a militares y a civiles que simplemente discrepan de ese régimen. Eso es lo que ocurre en un país cuando ese país le entrega sus instituciones a este tipo de demagogos y populistas. Don Antonio, ¿cuál es la situación que ustedes observan respecto de algunos personajes que fueron parte activa del régimen de Hugo Chávez? Muchos de ellos, una vez desaparece Chávez y Maduro se queda en el poder, fueron saliendo de Venezuela, pero no entiende uno razón por la que tenían que salir, si a fin de cuentas, por lo que se ve, lo que ha hecho Hugo Chávez fue las bases del desastre que hoy está administrando a medias este sujeto Nicolás Maduro. Pero esta gente que se fue de ahí, inclusive muchos que ejercían las veces de justicia en Venezuela, se fueron a otros países y seguramente quedaron en la impunidad, aun cuando también hicieron mucho daño. Bueno, la impunidad tendrá sus límites. No va a tener una extensión infinita ese manto para cubrir a quienes de una u otra manera están siendo señalados como corruptos porque han saqueado a Venezuela. El saqueo de Venezuela no tiene parangón en la historia. Yo diría que lo que se diga de Hernán Cortés, lo que se diga de Pizarro con respecto al oro que se llevaron de Perú o de México, eso no tiene comparación de lo que ha ocurrido en Venezuela. Es un saqueo de saqueo. Lo que han hecho con nuestro oro, lo que han hecho con la riqueza petrolera, con los dólares o los petrodólares que obtuvo Venezuela por la venta del crudo, el dinero que obtuvieron de préstamos de China, los negociados que hicieron con este proyecto del Sucre en Ecuador, en el que están involucrados algunos ciudadanos de origen colombiano, como Alex Saab, por ejemplo. Eso realmente es algo escandaloso y eso no va a quedar impune. Tarde o temprano, esa gente tendrá que pagar sus culpas porque por esos robos están muriendo niños en Venezuela. Por esos robos están muriendo mujeres en Venezuela. Están muriendo los enfermos renales porque ese era un dinero dispuesto para equipar los hospitales o para comprar insumos y se lo robaron. Y por esos robos es que buena parte del país está a oscuras y sufre los apagones constantes porque fallan los sistemas eléctricos. Y por esos robos, como lo recordaban ustedes en esta conversación, es que fallan las refinerías y no tenemos gasolina, o es que fallan los sistemas de bombeo y los acueductos no distribuyen el agua potable como Dios manda. Y por otra parte, ya es un hecho cierto que se ha iniciado la fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Y por más maromas y piruetas que intente poner en escena a Nicolás Maduro, ese proceso va a seguir adelante. Y Dios mediante la mano larga de la justicia se va a posar sobre la cabeza de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Don Antonio Ledesma, todo tiene su fin, dice usted, y a Venezuela la están engolosinando con la posibilidad de volver a un sistema democrático auténtico, genuino, y eso a través de unas negociaciones o conversaciones entre la oposición y el gobierno. Oposición ya no ve por ninguna parte. Están María Corina Machado y usted, me parece que son los adalides, los estandartes de una oposición que merezca su nombre. De resto no se ve que haya nada. Pero le pregunto, esas conversaciones, esos diálogos de paz, esos intentos por crear la imagen
de que existe la posibilidad de un regreso de Venezuela a un régimen siquiera aceptable de libertades públicas, ¿eso en qué va? ¿Qué posibilidades reales tiene? ¿Cómo se está manejando ese diálogo para permitir que uno crea desde fuera que las cosas en Venezuela van a cambiar realmente? Ese diálogo se está manejando muy mal, doctor Londoño. Usted es un hombre de firmes convicciones cívicas. Usted es un hombre que conoce el manejo de los asuntos públicos y un hombre que también sabe asimilar y digerir valores. El diálogo es patrimonio de la humanidad. ¿Quién se puede negar a dialogar? Pero lo que no puede esperarse son resultados de un diálogo cuando quienes interactúan como representantes o supuestos representantes de la oposición son rehenes del régimen. Si un delincuente comete un secuestro y tiene en una entidad bancaria uno secuestrado, usted mal puede esperar que el secuestrado se entienda con el secuestrador, pues lo está apuntando con una ametralladora, lo está amenazando con explotarle una granada. Siempre tienen que actuar representantes de esos secuestrados como dialogantes. Resulta que en esa mesa de diálogo en México hay personas que de una u otra manera son rehenes del régimen. Por ejemplo, el doctor Tomás Guanipa, que un día era embajador de Juan Guaidó en Colombia y de la noche a la mañana se quitó la franela de embajador y apareció como candidato a la alcaldía del municipio Libertador. Y tiene un juicio pendiente en los tribunales que maneja Maduro. ¿Con qué libertad o cómo podemos esperar que el doctor Tomás Guanipa pueda dialogar libre de apremio cuando es rehén de un régimen? Y así pudiéramos hablar de otros representantes que tienen intereses que son colocados de manera superpuesta sobre el interés supremo que hay que defender, que es la libertad de Venezuela. ¿Cómo se puede entender que Maduro diga quién va y quién no va como representante de la oposición a esa mesa de diálogo en México? Eso es absurdo. Eso es realmente esperar que de la luna aparezca de la noche a la mañana, en vez de ser la luna, aparezca el sol. De allí que esto es un diálogo que simplemente lo usa Maduro con la aviesa intención de ganar tiempo, de confundir a la comunidad internacional para tratar de ver si más bien obliga a esos factores que dicen representar a la oposición a negociar el levantamiento de las sanciones y ver cómo le saca el cuerpo al proceso que está adelantándose en la Corte Penal Internacional. Doctor Ledesma, en Perú decían que Perú no era Venezuela, en Chile decían que Chile no era Venezuela, y en Colombia muchas personas dicen que Colombia no es Venezuela. ¿Creen que tenemos una suerte totalmente distinta, que estamos blindados del riesgo de que el comunismo, y más que el comunismo, una tiranía narcotraficante se tome el poder? Porque eso es lo que es el chavismo y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Pero detrás de todo esto también hay una organización internacional muy fuerte. Bueno, hay dos ya. Está el Foro de Sao Paulo y ahora se le suma el Grupo de Puebla. ¿Cuál ha sido el papel del Foro de Sao Paulo en la pauperización de Venezuela y en la pérdida de libertades a lo largo y ancho de América Latina? Es que la agenda del Grupo de Puebla es la misma del Foro de Sao Paulo. Pudiéramos decir coloquialmente que son el mismo musú con diferente cachimbo. Y esa agenda se basa en el esquema de una guerra de cuarta generación. Ya no esperar resultados de las guerrillas de Marulanda en la selva colombiana. Ahora esa guerra de cuarta generación lo sitúa en las zonas urbanas. Y por eso recordemos las protestas que hubo en octubre del 2019 en Chile, las protestas que de manera subsiguiente ocurrieron en algunas poblaciones de Colombia. Recordemos la relación que hay entre Maduro y los activistas chilenos y los activistas peruanos y los activistas colombianos, pero en medio de esto yo tengo la esperanza de que los colombianos defiendan su democracia. Los colombianos no han permitido ni que Pablo Escobar ni ningún otro cabecilla de carteles le pongan la mano al poder. Los colombianos no han permitido que estos grupos narcoguerrilleros
se impongan en las alturas de las instituciones que deben preservar, más allá de las deficiencias que puedan tener. Allí que yo simplemente lo que digo, con todo respeto a los ciudadanos colombianos, yo no voy a decir por quién votar o por quién no votar, eso es un derecho de los colombianos, simplemente que se vean en el espejo de Venezuela, que nos escuchen a nosotros, que nos pregunten para que les echemos el cuento de cómo ha sido la tragedia de un país que llegó a tener más de 20.000 millones de dólares en reservas internacionales y ahorita no tiene nada, que tenía una deuda pública que no superaba los 30.000 millones de dólares, con activos importantes, y hoy la deuda pública externa supera los 170.000 millones de dólares, que teníamos una empresa petrolera pujante, que teníamos empresas de aluminio y de hierro que producían recursos que vendíamos en el exterior, que teníamos universidades que estaban en el ranking mundial de universidades en posición privilegiada, que teníamos a la gente saliendo del hueco de la pobreza, que teníamos a nuevas generaciones graduándose gracias al plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho en las mejores universidades del mundo, que logramos crear un sistema de orquestas que es envidiado en muchas partes del mundo, que teníamos buenos servicios públicos, con todos los defectos teníamos buenos sistemas de comunicación, carreteras, autopistas, metro, y hoy somos un país prácticamente arruinado. Eso es lo que quieren los colombianos. Los colombianos quieren emular un esquema de gobierno conforme al cual la clase media fue engullida y nos igualamos, pero por abajo, donde los ricos son vistos como enemigos y ahora los ricos también están engullidos y quebrados porque cerraron las empresas, y con esas empresas se perdieron millones de empleos porque ya no producimos ni suficiente maíz, ni suficiente arroz, ni suficiente sorgo, ni suficientes leguminosas, porque Chávez y Maduro desarrollaron una campaña de expropiaciones y de confiscaciones que arruinaron a empresas ganaderas y empresas agrícolas, y que de 13.300 industrias que estaban abiertas y operando en Venezuela, apenas queda una tercera parte, a duras penas, que sobreviven simplemente porque los industriales quieren mantener una nómina y cuidar los inmuebles y las maquinarias para que no se las terminen de robar. Yo creo que los colombianos tienen al ladito a un vecino que ha sufrido de tal manera que más de 2 millones de venezolanos han tenido que huir al territorio colombiano, simplemente porque la situación en Venezuela cada día se hace más invivible. Don Antonio Ledesma, el panorama que usted pinta de Venezuela es desolador. Lo grave de todo es que es la verdad, y una verdad refrendada por estadísticas, refrendada por la fuerza de las cifras que son incontestables, de manera que no hay discusión ninguna posible sobre el particular. Pero uno se vuelve a preguntar, ¿esto cómo fue posible? ¿Cuál fue el grado de permisividad que llenó a Venezuela de la cobardía de permitir que estas cosas ocurrieran? Tiene que haber un punto de quiebra, tiene que haber un punto esencial donde un país renuncia a todo lo que tiene. Renuncia. Sí, creo que fue el país se dejó meter en un callejón sin salida. El país cayó en una celada, se dejó encandilar por unas ofertas engañosas, se dejó aturdir, y cuando ha tratado de salir de ese callejón en el que fue emboscado, el régimen hace lo indebido, valiéndose de la captura que ha hecho de las instituciones públicas. Uno de los problemas más graves de Venezuela es la impunidad. Y la impunidad porque es lo que le da protección a todo ese bandidaje que actúa indebidamente en nombre de la llamada revolución. En Venezuela no hay tribunales donde se impartan justicia. Lo que se imparten son órdenes para detener, para después de detener, torturar y hasta matar a los disidentes en las cárceles. Esa es la tragedia que tenemos en Venezuela. Y eso es lo que tienen que cuidar los colombianos, sus instituciones,
Que hay defectos, que hay errores. Claro que hay errores y defectos, pero los defectos y errores de una democracia se corrigen con más y mejor democracia, no con dictadura, no con populismo, no con demagogia. Y esa es la tragedia que tenemos en Venezuela. Y cuando hemos tenido oportunidades para salir de esta tragedia, lamentablemente, tenemos algunas falencias representadas por una que otra dirigencia opositora que lamentablemente ha sido colocada boca abajo por un régimen que los doblega, que los ha chantajeado, que los ha infiltrado, que los ha extorsionado, y por eso se han desaprovechado posiciones u oportunidades estelares que nos ha ofrecido el destino y que han sido también labradas por una ciudadanía que no ha dejado de luchar, porque si algo es meritorio o digno de reconocer, es la capacidad de resistencia y de resiliencia de un pueblo que se reinventa diariamente tratando de superar no solamente los desmanes del régimen, sino también de levantarse después de padecer tantas decepciones y frustraciones, viendo cómo ha sido ese pueblo traicionado por uno que otro dirigente opositor. Doctor Ledesma, uno no ve la salida, uno no ve la luz al final del túnel en el caso de Venezuela. Se ha intentado todo. Se ha intentado el diálogo en muchas ocasiones, diálogo llevado a cabo también por una falsa oposición. Por lo menos así lo creo. Siento que en Venezuela hay 2 o 3 personas que están haciendo oposición real. Los partidos de la MUD parece que ya estuvieran de alguna manera aliados con el régimen o tienen temor. Bueno, no sé qué sucede ahí. Entonces, se ha intentado el diálogo, se ha intentado el cerco diplomático que el presidente Iván Duque, pues muy cortésmente y muy generosamente trató de hacer en contra del régimen. Bueno, se saca ahí unas de la manga que fue nombrar a Juan Guaidó pues como presidente, digamos, presidente interino de Venezuela, pero queda una opción, que esa opción es la única que no se ha aprobado, y es una intervención militar o una guerra civil, que sería el menos deseable de los escenarios. ¿Usted realmente cree que por medio del diálogo, que por medio de la diplomacia, se pueda llegar a la caída del régimen en Venezuela o será necesario, es que se me entrecorta la voz simplemente de pensarlo, o será necesario una intervención militar en Venezuela? Bueno, es que ya nosotros estamos acusando los rigores de una intervención militar. En Venezuela hay fuerzas militares irregulares, como son la presencia de la FARC y del ELN. Eso es evidente, eso está comprobado. Basta y sobra las informaciones recientes de cómo en territorio de Venezuela fueron dados de baja estos cabecillas de la narcoguerrilla colombiana. O sea, eso no me lo van a poner a mí en tela de juicio, no me van a poner a dudar sobre estas denuncias que hago formalmente. Pero además de la presencia de estos grupos irregulares de la FARC y del ELN, en Venezuela hay miles de efectivos cubanos que están metidos en las guarniciones militares, que ejercen el papel de vigilantes, de fisgones, para denunciar y para atemorizar a los militares venezolanos. Buena parte de esos militares que están presos, como es el caso, por ejemplo, del capitán de la Sota, capitán de navío, el capitán Hilbert Chaparro, que está ahora en huelga de hambre, esos fueron víctimas de denuncias que hicieron espías cubanos que están metidos en los cuarteles de Venezuela. Pero si no es suficiente lo que acabo de decir con respecto a la FARC, al ELN, a los efectivos cubanos, en Venezuela hay efectivos rusos, hay efectivos iraníes. O sea, ya nosotros, Venezuela está viendo soslayada su soberanía nacional. De allí que la intervención internacional a la que hemos hecho referencia tampoco es una ocurrencia de alguien tremendista. Allí está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Allí está el concepto de responsabilidad de proteger, que es doctrina de la ONU desde el año 1995. Pero además está todo este esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional, por ejemplo, el bloqueo antinarcótico. Y ha hecho un bloqueo antinarcótico porque ellos tienen informaciones de que Venezuela es una tierra abierta para las operaciones del narcotráfico. La denuncia que hizo en fecha reciente el presidente de Guatemala, según las pruebas que tiene, que de 10 aviones que aterrizan en Guatemala cargados de cocaína,
9 salen de territorio venezolano, fundamentalmente del estado Zulia, que se conoce como la pequeña Sinaloa, porque allí está el cartel de Sinaloa metido. En Venezuela, además de este cerco antinarcótico que ha puesto en marcha la comunidad internacional, están las sanciones. ¿Y por qué son las sanciones? Las sanciones son a narcotraficantes, las sanciones son a los que han hecho operaciones de legitimación de capitales, de la economía oscura, a los que trafican con el oro, a los que trafican con la corrupción, y además está en marcha el proceso de investigación, como acabo de decirlo en esta conversación con ustedes, en la Corte Penal Internacional, porque está confirmado que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿qué van a esperar los amigos de la comunidad internacional? ¿Vamos a esperar qué? Que termine de coronar allí una base misilística Irán, y que tengan allí a punta de mira a los Estados Unidos, porque no es lo mismo lanzar un misil desde Teherán que lanzarlo desde La Guaira o de cualquier otro lugar de Venezuela, que está a menos millas de Irán. ¿Qué van a esperar? ¿Que los rusos sigan jugando a la geopolítica en el tablero de Venezuela, o los chinos que sigan facilitando el envío de más cocaína, como se está haciendo desde Venezuela con todos estos cárteles que están inundando de cocaína a los Estados Unidos y otros pueblos del mundo? Por ejemplo, en Europa, cuando se sabe que por lo menos más del 50% de la cocaína que entra por África y por Galicia a territorio español viene de Venezuela. O sea, es una verdadera amenaza para el continente, y por eso el problema no es solo de nosotros los venezolanos, el problema es de todo el continente. Y de eso está consciente el presidente Iván Duque, a quien le agradecemos las gestiones que ha hecho y la posición muy firme que ha asumido en defensa de la libertad de Venezuela. Eso es lo cierto. Algo se ha hecho, pero algo que ha sido completamente ineficiente, como bien se ve, porque las cosas siguen de la misma manera, porque la misma banda de asaltantes y de atracadores del país sigue vigente y siguen dueños de todo. Porque porque el mismo régimen, doctor Londoño, infiltró la oposición. Usted se imagina si los comandos de Simón Bolívar y de Santander hubiesen sido infiltrados cuando se estaba emprendiendo la campaña libertadora. Si el general Barreiro se hubiese enterado de lo que estaba discutiendo en el caserío Los 70 en Libertador, que iba a tomar el camino de Pisba en vez de Labranza Grande o de La Chita, no hubiese habido triunfo en Pantano de Vargas ni en Boyacá, si el Libertador se hubiese dejado infiltrar. Y por eso el Libertador, cuando se reunió allí con su alto mando, mandó a sacar a unos y a otros y dijo: no, aquí se quedan tal y tal y tal, y se quedó con sus oficiales de confianza. Ahora, el drama nuestro es que a Guaidó lo han tenido enjaulado 4 factores políticos que lo han manipulado. Él se ha dejado manipular, él no ha ejercido su autoridad como presidente interino de Venezuela, y estos factores en alguna medida han facilitado la infiltración del régimen. ¿O es mentira que Maduro le quitó los signos de los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, y se las entregó a dirigentes que tan nada más eran miembros del Comando de Estrategia de Guaidó? Entonces, ¿cómo cree usted que un pueblo que lo ha dado todo en la calle, que ha llenado de sangre el territorio venezolano, que ha visto a sus muchachos inmolarse, muchachos que no llegaron a conocer la democracia porque murieron de 16, 17 años, cómo íbamos a nosotros a alcanzar la victoria si estábamos siendo traicionados por quienes supuestamente estaban dirigiendo esas batallas? Esa es la tragedia, hay que decirlo, aunque duela. Tenemos una inquietud que queremos compartir con usted, porque se dice que a pesar de la miseria, a pesar del abandono, a pesar de la pobreza de Venezuela, sigue manteniendo al menos en parte el régimen cubano, que los cubanos sobreviven gracias al apoyo que les da Venezuela, a los petróleos que le manda por algún medio, de alguna manera, a la riqueza que sale de Venezuela con destino a Cuba. ¿Eso es verdad o eso es un mito, don Antonio? No, es la verdad, porque es que Venezuela es prácticamente una colonia de esa nomenclatura castrista, y lo poquito que se está produciendo de petróleo y la gasolina que se recibe
mediante subterfugios, vía de Irán, por ejemplo, no termina de despacharse en Venezuela cuando ya está saliendo en buques de manera subrepticia hacia Cuba. Esa es la triste realidad. Y seguimos manteniendo una nómina que se paga a duras penas, con el sacrificio de los pensionados que reciben miserias de dinero, de paga, o de los empleados públicos, o de las misiones que inventó Chávez, que ya no sirven absolutamente para nada porque son monedas devaluadas, al extremo de lo que le acabo de decir y lo repito. La pensión de un trabajador que lo dio todo en su desempeño de cargos públicos, de maestros, de profesores, de enfermeros, no supera los $2 al mes. De allí que nosotros seguimos sosteniendo a esa estructura cubana que encontró esta vaca que aún flaca como está ahora la siguen ordeñando. Doctor Ledesma, yo le cambio un poquito el tercio, aunque está relacionado con el tema. Venezuela efectivamente ha perdido su soberanía, especialmente con el régimen cubano, pero ya nos ha dicho usted que allí también hace presencia Rusia, que allí también hace presencia Irán, los chinos. Pero la pregunta va también dirigida, pues, con ocasión de la publicación de su libro a mitad de este año, del libro, de dónde venimos y hacia dónde vamos, en el cual usted hace como un recuento histórico de Venezuela, de la historia de Venezuela desde la colonia hasta nuestros días. La izquierda latinoamericana se ha tratado de cobijar bajo la figura de Simón Bolívar, y dicen que representan las ideas de Bolívar, las ideas bolivarianas. ¿Bolívar quería eso en realidad para América Latina? ¿Usted considera que Bolívar era un ideólogo de la izquierda, o por el contrario, Bolívar quería una Venezuela y, bueno, en su momento una gran Colombia libre, fuerte, soberana? ¿Qué nos puede contar un poco sobre ese tema, sobre el Libertador? Yo creo que Bolívar cabalgaba canturreando una de sus grandes sentencias: moral ilusa sin nuestras primeras necesidades. Después Bolívar combatió con su espada, con su lanza, pero siempre tenía la moral por delante. Y fíjense que Bolívar conquistaba la libertad de los pueblos, pero no era para someterlos. No lo hizo con Ecuador, no lo hizo con Bolivia, no lo hizo con Perú, menos con Colombia. Y al final, después de repensar sus pasos, porque Bolívar siempre repensaba. ¿Qué fue el manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812? Esa fue una reflexión en la que hablaba de la República Aérea. ¿Cuál fue el Bolívar de 1815 con la Carta de Jamaica? Otra reflexión. Y si usted compara el Bolívar del discurso de Angostura de 1819 con el mensaje que dio al Congreso de Bolivia posteriormente, son otras figuras. Y cómo Bolívar incluso llegaba a ser autocrítica, y cómo Bolívar trataba de justificar su política centralizadora, porque a veces acusaba hasta desconfianza de la capacidad de los propios pueblos de llevar adelante sus sueños, que en definitiva era el sueño original de Francisco de Miranda, que fue el que pensó realmente y concibió la Gran Colombia. Pero nada que pensar. Bolívar está siendo ultrajado. A Bolívar lo profanan diariamente. Lo profanan quienes usan indebidamente su nombre. Por eso cuando hice este análisis en este libro, yo no hago un altar de Simón Bolívar, porque al fin y al cabo Bolívar era de carne y hueso, y Bolívar tenía sus aciertos y también sus errores. Pero en todo caso, si de algo sirve la historia, es para comprenderla, para interpretarla, y si de algo sirven los ejemplos de los próceres, es para tomar de ellos sus buenas referencias. Y en ese sentido creo que Bolívar está muy lejos de ser bien interpretado por quienes se han convertido en aliados del narcotráfico. Mal puede hablar en nombre de Bolívar quien promueva el narcotráfico, quienes cometan crímenes de lesa humanidad, quienes cometan actos de latrocinio. Bolívar renunció al $1.000.000 que le dieron los peruanos. Bolívar no entregó su riqueza, murió pobre. Es doloroso esa anécdota del Bolívar que tenía la oportunidad de abordar un buque de bandera inglesa que lo iba a llevar para tratarse la enfermedad, y resulta que cuando el capitán confirmó que tenía que pararse en La Guaira,
no pudo llevar de pasajero a Bolívar, porque Bolívar tenía prohibido entrar a pisar territorio de Venezuela. Y ese Bolívar que tenía minas en el estado de Yaracuy, que tenía haciendas en San Mateo, que tenía inmuebles de gran valor en Caracas, en la Caracas colonial, murió absolutamente pobre. Dígame usted estos bandoleros que están cargados de caletas, producto del tráfico de drogas o del robo que le han hecho a los dineros de Venezuela. Vean ustedes todo lo que le administra Alex A. Nicolás Maduro, de la familia presidencial que están detenidos por traficantes de cocaína en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede comparar eso con Bolívar? Por Dios, hay que hacer aquí como espantar esos malos espíritus, porque eso de verdad debe tener muy perturbado en su sarcófago el padre de la patria. Don Antonio, después de escucharlo a usted, nos preguntamos qué sigue, para dónde vamos, porque llega uno a conclusiones dramáticas de que aquí no hay nada que hacer, de que eso está tomado en poder de unos bandidos que tienen unas rentas enormes, las rentas producto de la riqueza gigantesca del pueblo venezolano, de la tierra venezolana, y que eso les basta para mantenerse en un poder reprobable, en un poder detestable, y uno se pregunta entonces, ¿para dónde vamos? La pregunta de su libro, ¿para dónde vamos? No hay riqueza que pueda comprar la dignidad de la mayoría de nuestros pueblos. Por eso yo me finco mucho en la ética, en los valores. Recientemente estuve en Barranquilla, hace unas 3 semanas estuve en Barranquilla. Allí coincidí con el presidente Duque y en unas breves palabras que pude pronunciar, hablando de la ética, recordaba a aquel muchachito, aquel morenito, Pedro Pascasio, que fue el que capturó al general Barreiro después de culminada la batalla de Ayacucho, la batalla de Boyacá. Y cuando el general Barreiro trató de sobornar a ese muchachito con una bolsita de monedas de oro, ese muchachito se negó diciendo que la patria no tenía precio. Pues bien, Venezuela Maduro tiene oro, en Venezuela Maduro tiene petrodólares escondidos, tienen riquezas depositadas en paraísos fiscales, tiene las armas que usa y que hace disparar de manera sanguinaria, pero hay una reserva moral y esa reserva moral es la que me permite decirle a ustedes que la opción es no rendirse, la opción es seguir adelante. Rendirse jamás. Se puede perder todo, pero como decía nuestro libertador, nunca se puede perder la dignidad. Y si algo distingue al pueblo de Venezuela, yo diría que a los colombianos, a nuestros hermanos colombianos, es la dignidad. La dignidad de no colocarnos de rodillas ante semejantes bandoleros que pretenden entronizarse en el ejercicio del poder para siempre. Doctor Ledesma, si llegara a ocurrir el milagrito, si un meteorito cayera hoy en Miraflores, qué sé yo, ¿usted estaría dispuesto a lanzarse a la presidencia de la República, a tomar las riendas de la nación? ¿Pondría su nombre a consideración de los venezolanos? Yo pongo al servicio de Venezuela mi experiencia y la fuerza vital que me asiste, que es la de querer contribuir como sea y donde sea a la reconstrucción del país. Creo que Venezuela necesita, en primer lugar, de un gobierno de transición, que ponga la casa en orden. Decir que la recuperación de Venezuela va a ser fácil sería mentirle a los venezolanos. Nosotros tenemos una profunda crisis de orden estructural y eso amerita un esfuerzo mancomunado. Yo creo que necesitamos un liderazgo colectivo que asuma esa responsabilidad. Yo no quiero abrir aquí la espita de ambiciones personales. Yo creo que en este momento, yo cada vez que me veo en el espejo no me veo con esa banda presidencial, me veo sí con el alma más luminosa en el sentido de querer ayudar a Venezuela a salir adelante. Sea quien sea el presidente o la presidenta, yo estaré allí a su lado para ayudar como sea, desde la posición más humilde,
que me permita experimentar la satisfacción del deber cumplido. Bueno, don Antonio Ledesma, nada más preciso que sus palabras, nada más conmovedor que ellas, nada más urgente que hacer algo por Venezuela, y hay que hacerlo de inmediato, porque cada día que pase es un día más de empobrecimiento, de destrucción de todo lo que Venezuela vale, significa, y de colocar a Venezuela en la cola de los países del mundo, cuando fue siempre un país pionero, un país de primera condición, lleno de riquezas, lleno de posibilidades, lleno de desarrollo, como usted nos lo contó al comienzo de esta charla maravillosa. De manera pues que eso es lo que tenemos de por medio, eso es lo que está pendiente, pero con Venezuela hay que hacer algo muy pronto, antes de que el precio sea excesivo, antes de que el precio no sea posible, de posible pago. Venezuela tiene que rescatarse, y tiene que rescatarse a partir de ahora. Los venezolanos lo tienen que entender, y uno se sigue preguntando cómo es que no lo entienden. Cómo es que, por ejemplo, el estamento militar, que fue un estamento lleno de pundonor, lleno de amor por su patria, se entrega de esta manera y permite que pisoteen la patria y permite que la vuelvan pedazos unos jefes que no merecen tener ese nombre, y unos directores de partidos políticos que ni son directores ni están en partido político alguno distinto al de su interés, de su capricho, de su ambición personal. Don Antonio Ledesma, hay que hacer, y hay que hacer algo pronto por Venezuela. ¿No le parece? Sí, es urgente y en eso una responsabilidad combinada de los venezolanos, por supuesto, y de la comunidad internacional. En Venezuela se verifica diariamente un genocidio, es un genocidio continuado, y por eso diariamente huyen del territorio nacional por las trochas que comunican nuestras fronteras con Brasil y con Colombia, centenares de mujeres, de niños, que estamos repartidos ahora como diáspora en toda parte del mundo. Y el tema militar es porque la estrategia cubana, la estrategia del Foro de Sao Paulo, fue penetrar hasta el más oculto intersticio del estamento militar, y han corrompido las élites militares. Hay una élite protocolaria que es la que comanda con la asistencia de los órganos de inteligencia cubana a esta dirección militar que contribuye a que Maduro se sostenga en el poder sobre las ruinas de un país que ha venido destruyendo. Pues don Antonio Ledesma, no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad, y cuánto nos estimula saber que en Venezuela quedan patriotas como usted, con la luminosidad del pensamiento, con la voluntad de lucha, con el espíritu de sacrificio por su patria. Eso no es letra muerta, eso no es puramente simbólico, y Venezuela tendrá que recuperarse, tendrá que levantarse de sus cenizas y volver a los caminos de la paz, a los caminos del orden, a los caminos del progreso. Lo tiene todo todavía. Ni las minas se las han llevado, ni la tierra la han empobrecido hasta el nivel de que ya no sirva para lo que debe servir. Venezuela lo tiene todo para salvarse, pero hay que apoyarla, hay que estar con ella, hay que manifestarse en contra de este régimen atroz, lleno de delitos de lesa humanidad por todas partes. Venezuela es el colmo de la violación de todos los derechos humanos, de todos. Pues vamos a socorrer a Venezuela, vamos a volar por nuestros amigos, como lo decía precisamente el Libertador, ¿no? El Libertador salió de Colombia después de la batalla de Boyacá, volando para salvar a Venezuela de las garras de Morillo, de las garras del poder español. Y lo consiguió y lo logró en momentos en que era más pobre, en que estaba más abandonada, en que era menos consciente de sus riquezas y de sus posibilidades. Venezuela arriba, arriba Venezuela, arriba el corazón de los venezolanos, y para eso
surge la voz de este hombre que debe ser providencial, la voz de Antonio Ledesma, que ha estado con nosotros en la hora de la verdad, don Antonio. Inmensamente agradecidos con sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me dan para reiterarle a los colombianos nuestra palabra de gratitud por tanta bondad, por tanta solidaridad. Y desde estas antenas de Colombia, reverberarle a los venezolanos que sigamos en pie de lucha, que no podemos flaquear ni mucho menos rendirnos, que esta lucha dará sus frutos, que los sacrificios no serán en vano. Tengo una firme esperanza de que este año nos traerá de nuevo la posibilidad de volver a encender el sol de la libertad para Venezuela. Un nuevo año, un nuevo mundo, una nueva posibilidad. Venezuela no puede seguir siendo así, un país que expulsa de su territorio millares y millares de personas que tienen que salir a buscar en Colombia o en otros lugares el diario sustento, la posibilidad de supervivencia. Eso no puede seguir siendo así con el país más rico de América, con el país de las mayores posibilidades, con el país que fue modelo de desarrollo en toda América y en el mundo y que ahora está convertido en un espacio para el latrocinio, para las crueldades, para las más ignominiosas posiciones de utilización indebida de las riquezas de un pueblo en contra suya y en contra de su gente. Don Antonio Ledesma, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto y seguimos en conversación permanente. Un gran abrazo, Dios los bendiga, aleluya. Bueno, queridos amigos, ¿sí oyeron lo que pasa en un país cuando se deja derrumbar? ¿Sí oyeron? Y esto es lo que puede venir para Colombia. Esta es la receta que nos tienen lista. De manera que está en nuestras manos decirlo cuando todavía lo tenemos todo. Tenemos un sistema democrático que funciona. Tenemos una fuerza legítima establecida que debe funcionar también. Todo está en manos de los colombianos para no caer en esta ignominia infecta que ha destruido a Venezuela, país mucho más rico que Colombia, país con mayores posibilidades de desarrollo y con mayores recursos de los que tiene ningún país de América Latina. Antonio Ledesma, un gran patriota venezolano, un grande hombre al servicio de su pueblo, estaba con nosotros en la hora de la verdad.